Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Un abrazo para todas las personas que no los había saludado el día de hoy, que no apenas se están conectando. Reciban un cordial saludo nuevamente de parte de nuestra casa de oración Torrefuerte, personal también. Un abrazo para todos. Eh, Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos traído hasta el momento. No sé, realmente no sé cuántos estudios son, creo que como 7 llevamos ya, tal vez. Y y dos prédicas también hablando acerca de la idolatría. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, mis hermanos, la idolatría es un tema que es supremamente extenso. Es algo que, pues, definitivamente nosotros, los hermanos, nosotros tenemos que comenzar a pensar en todas esas cosas, en todo lo que se ha predicado, en todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, ¿verdad? Porque, como les digo, la idolatría es un tema tan extenso, mis hermanos, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros miramos la parte en la palabra de Dios y miramos todos esos aspectos tan importantes de la palabra, y el Señor siempre nos muestra esa parte idolatra, esa parte de idolatría de la cual el pueblo siempre ha caído y por supuesto nosotros, ¿cierto? Pero que definitivamente nos lleva a nosotros y nos motiva a nosotros a reflexionar en eso y bueno, que haya un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Que esto nos haya, que todo este estudio haya sido la razón o haya sido el propósito del Señor para nosotros, para que nosotros, como lo dijimos en algún momento anteriormente, pues tantos ídolos y tantas cosas que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Que a lo cual nosotros le llamamos idolatría. Pero que ahora en esta parte estamos mirando otra clase de idolatría, ¿verdad? Una idolatría más moderna, digamos, más personal, ¿no? Porque como lo hemos dicho también, siendo nosotros templo del Espíritu Santo, tenemos que tumbar todos esos ídolos, tenemos que tumbar todas esas figuras y tenemos que tumbar todas esas cosas que el Señor llama ahí. Y es casualmente lo que estábamos hablando ahora 8 días, creo que mi hermana Esperanza nos compartió un pasaje de la Escritura muy hermoso que está en Colosenses. Yo creo que retomemos la palabra desde ahí, comencemos el estudio desde Colosenses 3. Vayamos a la palabra y miremos lo que estábamos estudiando en algún momento hace 8 días. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere, no sé, alguien quiere hacer un aporte? Todos están cordialmente invitados a que comentemos, para que hablemos, para que nos edifiquemos. Yo también Yo, aprendo pastor. mucho de ustedes. Gracielita, el Señor Jesús la bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. El No, Señor les bueno, me bendiga alegra a mucho. todos. Bueno, Bueno, pastor, yo no sé porque no he podido y no he estado y no he podido ver todos los estudios. ajá. Entonces, no sé si en algún momento alguien preguntó esto que yo iba a preguntar. O puedo por un momento pensar que la idolatría que nosotros a veces tenemos en nuestro corazón puede ser también cuando mmm, esperamos demasiado de alguien que amamos. O sea, no ponemos nuestra fe o la esperanza o el esperar en el Señor, sino que una persona tenga cierto comportamiento o que prometa lo que dijo, como cuando nos casamos, ¿no? Normalmente la gente promete en el altar y dice, te prometo que voy a hacer así, así, así. Y entonces uno se guarda eso en el corazón porque es algo que es muy humano el esperar, ¿no? De la persona que uno ama, o de los hijos, o de algún amigo, o de los padres, ¿no? Como esperar a que no lo traicionen, esperar a que esa persona no peque, no haga algo que lo lastime a uno. Cuando a veces tenemos como tenemos ese sentimiento, es como esa esperanza de que, o ese, sí, ese deseo en nuestro corazón de que esa persona no falle, podría llegar a ser idolatría eso también, pastor.
Eso Pues mire, es. mi hermana, lo que ha arrojado el estudio hasta el momento y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que definitivamente nosotros, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Mi confianza, mi fe, mi creencia, mi convicción siempre debe estar puestas en el Señor. En ninguna otra cosa, ya sea humana, ya sea, bueno, cualquier otra cosa de lo que hemos mencionado también acerca de lo que es idolatría. La palabra de Dios siempre me dice a mí que mi fe siempre debe ir puesta en el Señor. Mi confianza siempre tiene que ir puesta en el Señor. Yo no puedo esperar nada de nadie. Yo no puedo esperar nada. ¿Por qué? Porque mi proveedor siempre es Dios. Mi proveedor siempre va a ser el Señor Jesucristo. De las personas, lo digo con mucho respeto con todos los que me escuchan, pero de las personas siempre vamos a recibir decepciones, ¿verdad? Pero el Señor no. La palabra de Dios dice que Él es fiel, ¿cierto? Él es el único que permanece fiel siempre. A veces nosotros esperamos mucho de una persona, pero, pero es lo que dice usted. A veces encontramos que como que no era lo que esperaba de esa persona. ¿Por qué yo me decepciono de algo que lo cual yo estaba esperando de una persona? Porque mi confianza no estaba puesta en el Señor, sino en esa persona, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que voy confiado en que alguien me va a hacer un favor cuando no es por mis propios medios, no es por los medios de aquella persona, sino que es por el Señor, ¿verdad? Es como cuando nosotros, por ejemplo, dependemos mucho del dinero, ¿cierto? En el caso mío, yo he dicho muchas veces, es que yo no dependo de mi salario, yo dependo es de Dios. ¿Por qué? Porque a veces me llega el salario y yo hago la cuenta y como que a veces como que no alcanza, y entonces como que uno se llega a una pequeña decepción de que, bueno, no me alcanzó el dinero y ahora qué voy a hacer. Pero cuando mi confianza está puesta en el Señor, pues es una alegría para mí que llegue el salario, es una alegría para mí que se acabó el salario, porque yo no voy a depender de un salario, sino que voy a depender del Señor siempre. Esa debe ser mi convicción, ¿cierto? Lo mismo sucede con las personas, como le estoy diciendo. Yo, hay algo que siempre le digo a mi esposa, le digo con mucho cariño, con mucho respeto, y es que no espere nada de nadie, porque cuando tú no esperas nada de nadie, cualquier cosa, por muy pequeñita que llegue a tu vida de esa persona, es una alegría grande, hay un agradecimiento y hay un gozo en tu corazón porque tú no estás esperando nada de Él, estás esperando en el Señor. ¿Ve? Es lo mismo que cuando nosotros ofrendamos. Yo no ofrendo porque recibí, yo ofrendo porque hay alegría en mi corazón de dar, ¿verdad? Hay alegría en mi corazón de dar a esa persona, así no tenga. ¿Por qué? Porque yo recibo lo que viene del Señor y así mismo lo doy. Lo que de gracia recibe, de gracia lo doy también. Eso es esperar en el Señor. Eso es tener la confianza puesta en el Señor. ¿Ve? Entonces, mi invitación, mi hermana, y mi consejo es esperar siempre en el Señor. No pongamos nuestra esperanza o no pongamos nuestra confianza en cosas humanas y mucho menos terrenales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, pastor. Solamente pues que en estos días hablaba con mi hijo y yo le enseñaba eso, que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor siempre, incluso porque obviamente como usted sabe, el papá pues él no es conocedor de la palabra y él le dice que él puede llegar a hacer lo que él quiere por sus propios medios. Y le inculca y le repite todos los días eso. Entonces yo le dije a él, ¿no? Empezamos a hablar de ese tema y empecé yo a pensar de que puede que él tenga confianza en su papá, puede que la confianza del papá esté también en él. Entonces, como que yo dije, a veces uno cae en una idolatría también por ese lado, Claro, cuando incluso uno mismo espera de uno, o sea, uno cree que uno puede llegar a hacer mucho y cumplir muchas cosas. Le explicaba yo a él que el don de hacer muchas cosas en este mundo, incluso de trabajar o de desarrollar algún arte, ¿no? Alguna cosa, es puesto por el Señor. Pero a pesar de todo eso, si el Señor no quiere, no pasa. Entonces era algo que lo puso a él como, pero ¿cómo, mamá? Si mi papá todos los días me repite lo contrario. Entonces digo, es que estaríamos cayendo como en idolatría, ¿no? Estaríamos claro, cayendo en una situación donde no estamos colocando al Señor como el que lleva las riendas de nuestra vida, o sea, como el que cuida correcto. de nosotros.
Ujú. Y Él es fiel a su palabra, como usted decía, Él es fiel a su palabra y Él dice que nos va a sustentar siempre. Él conoce todo. Y eso era, pastor, muchas gracias. Porque no es por nuestras fuerzas, ¿no? Es por el poder de Dios en mi vida, es por la gracia y la misericordia del Señor, ¿no? Sí, eso es bonito, Graciela, porque es lo que le digo. Y muchas veces, por ejemplo, lo que sucede con respecto a la idolatría, porque muchas personas hoy en día ponen su confianza en un muñeco, ¿verdad? Ponen su confianza en la Virgen, ponen su confianza en una veladora, ponen su confianza en el santico, ponen su confianza en amuletos, ¿verdad que sí? Y el Señor dice que todo eso es idolatría. Entonces, nuestra confianza, como decía el apóstol Pablo, no pienses que la divinidad está en una estatua. Por supuesto que no. La divinidad está arriba. El Señor es la divinidad. Él es el Dios Todopoderoso, ¿cierto? No pensemos que porque yo le voy a orar o porque yo le voy a rezar, como dicen muchas personas de religiones hoy en día, a una estatua, yo estoy pensando que es que en esa estatua está el Señor, o que esa persona, o que esa estatua me va a hacer a mí un milagrito, ¿cierto? Entonces eso va muy relacionado con el tema de la idolatría. Por supuesto que nuestra confianza, porque como dice la palabra de Dios también, el que me adora, adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la única verdad es Dios. La única verdad es el Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. ¿Cierto? En Él es que tenemos que poner nuestra confianza. Y el que adora en espíritu tiene que tener el Espíritu Santo para adorarle directamente a Él, ¿verdad? Necesariamente nosotros tenemos que adorar en espíritu a Él. Entonces, eso para que nosotros pensemos, porque la divinidad no está en nada terrenal. Por supuesto que no. El Señor Jesucristo es el único que nos bendice y el que nos invita a poner la confianza en Él. Amén. Bueno, Amén, pastor. gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces Colosenses, ¿verdad? Que ya lo habíamos leído anteriormente. Vamos a retomar desde ahí. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 5, 3, 5, 9. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Entonces, la palabra de Dios comienza con algo muy interesante, ¿cierto? Haciéndonos a nosotros reflexionar en que debemos morir a algo que el Señor nos está diciendo acá, que es algo terrenal. Debemos morir, pues, hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿cierto? Digo nosotros, ahí dice vosotros, pero somos nosotros. Yo me incluyo también ahí. Llevamos, dice Manuel que ya llevamos 2 estudios, el 11 de junio. Ok, bueno. Muchas gracias, Manuelito. Señor me lo bendiga. Bueno, la palabra de Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿cierto? Pero entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo deje atrás y que comience ya a cambiar esa parte de mi vida que el Señor no le agrada? Pues la palabra de Dios me dice claramente que la fornicación, ¿cierto? Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cuántas veces nosotros no entramos en malos deseos también a veces? Envidias, entramos en deseos de querer emborracharnos o en querer desear a una mujer o a un hombre, ¿verdad? En malos deseos, como que a veces se le vienen esos malos deseos de hacer una trampita por ahí para acomodar las cosas a mi beneficio, ¿verdad? Entonces, esos malos deseos encierran una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ponernos a pensar en eso. Dice avaricia, y ese tema del dinero ya nosotros lo hemos tocado también varias veces. Dice la avaricia, pero la avaricia no solamente proviene de la parte monetaria, nosotros podemos caer en avaricia en muchas otras cosas, pero siempre queriendo tener lo terrenal, ¿verdad? Siempre invitándole al Señor a uno a que tiene que dejar esas cosas. Si hay avaricia en nuestra vida, dejarla a un lado. De eso nos manda el Señor a morir. De eso tenemos que reflexionar. Porque dice la palabra de Dios que todas esas cosas son idolatría. Todo eso es idolatría, dice el Señor. La fornicación, la impureza en nuestra vida, ¿verdad? Porque, a ver, cuando el Señor, como le hemos dicho varias veces, el Señor nos lleva a nosotros en una carrera en la vida, ¿cierto? Y en esa carrera hacia el Señor, hacia la vida eterna,
Es una carrera en la cual la carrera significa comenzar a limpiarme y de ir dejando atrás todas estas cosas que el Señor me está diciendo acá ahora, ¿verdad? El Señor me está diciendo a mí que esa carrera que yo tengo que correr para ser santo, para ir santificando mi vida, ¿cierto? Porque es la única manera en que nosotros podemos decir que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros hacemos morir todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa transformación en nuestra vida, cuando nosotros comenzamos a mejorar, ¿cierto? Todos esos aspectos que el Señor nos está mostrando, y no solamente estos, más adelante vamos a nombrar muchas más en las cuales a veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero que el Señor nos muestra aquí que la palabra que es que nosotros estamos en un camino equivocado, que nosotros tenemos mal nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón, pensando que lo que estamos haciendo está bien, y no es así. Entonces, dice la palabra de Dios acá, hay algo interesante porque la palabra de Dios me dice a mí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros miramos eso, ya nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios es clara para nosotros, de que debe haber obediencia en el Señor a dejar todas esas cosas, porque si yo sigo en mi concupiscencia, sigo revolcándome en la impureza, en la avaricia, sigo revolcándome en la inmundicia, ¿verdad? Como a veces lo hemos nombrado varias veces, ¿cierto? Revolcándome en la misma situación toda mi vida no cambia, pues la palabra de Dios me dice a mí claramente que la ira de Dios va a venir sobre esta persona, sobre mí, porque soy un desobediente. Porque es que el Señor me está mandando a mí y me está dando una palabra. Es la palabra de Dios, no es la palabra de Germán, es la palabra de Dios. Y el Señor dice que si tú no obedeces esto, eres un desobediente. Entonces, mire la palabra de Dios tan interesante, porque también me dice en el versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, como hablábamos ahora 8 días, que el Señor, ¿qué está haciendo el Señor acá? Está marcando un antes y un después en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era lo que yo hacía anteriormente. Pongámonos a pensar cada uno de estos aspectos, si aún yo estoy haciendo algo de lo que el Señor me está nombrando acá. Porque si eso está pasando en mi vida en este momento, necesariamente tiene que cambiar ya, inmediatamente. Es algo urgente en mi vida. Tiene que haber un cambio inmediatamente en estas cosas. Porque la palabra de Dios me dice, tú vivías en otro tiempo, ciertamente en eso, pero ahora ya tienes que haber cambiado. Ya. ¿Por qué? Porque ya recibiste al Señor, ya el Señor te habló, te dijo, ya tú conoces al Señor, ¿verdad? En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esa era nuestra naturaleza, esa era nuestra vieja levadura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la levadura es interesante porque la palabra de Dios me dice a mí, ¿cierto? Y el Señor hace una comparación, una pequeña comparación por ahí con los fariseos y la hipocresía y la levadura. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué querrá decir el Señor Jesús con eso? Anteriormente nosotros, bueno, decíamos creer en el Señor, ¿verdad? Que decíamos creer en Dios a mi manera, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero en realidad no lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Había una hipocresía en nosotros en el hecho de pensar de que nosotros estábamos alabando o adorando al Señor cuando realmente no lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida no había cambiado. Aún andábamos en todas estas cosas. ¿Ve? Entonces, por eso la palabra de Dios es clara. Limpiémonos del viejo hombre. Dejemos todas esas cosas que el Señor nos está nombrando, dejémoslas atrás. Dejemos todo eso atrás y limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra mente. ¿Ve? Entonces, no nos dejemos llevar por nuestras emociones. A veces es interesante eso porque nuestras emociones a veces nos llevan a nosotros a pecar también. Nos llevan a nosotros a hacer cosas que nosotros a veces no queremos, pero nos dejamos llevar de la emoción y nos dejamos llevar de muchas cosas y el Señor me dice a mí que todo eso está mal. Nosotros anduvimos ciertamente en otro tiempo en ellas, pero ahora ya no. Ahora ya tiene que haber un cambio en mi vida. Yo tengo que demostrar quién está viviendo en mí, quién vive en mí, quién soy yo ahora. Porque si yo sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, pues yo definitivamente no soy hijo del Señor. Yo soy un desobediente.
Mi vida no ha cambiado para nada. Dice la palabra de Dios también, porque a veces pensamos que, es que no, es que solamente son, bueno, yo no he deseado nada malo, yo como que no tengo en pasiones desordenadas, yo ya dejé los ídolos, nada de eso. Pero la palabra de Dios me dice a mí en el versículo 8, me dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire cómo nos manda el Señor a limpiar nuestra boca incluso de palabras deshonestas, palabras maliciosas, ¿verdad? No debe haber nada de eso en nuestra vida, mis hermanos. Ya tenemos que limpiarnos de esto. Dice, la ira y el enojo también. Tenemos que morir a esas cosas, porque todo eso es idolatría, mis hermanos. Todas esas cosas son idolatrías. Y a veces pensamos que no, yo estoy enojado y entonces como que el Señor también se enojó y no, no se comparen, mi hermano. De verdad, no nos comparemos. Definitivamente eso está mal. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestros hombros, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que no se ponga el sol sobre nuestros, para que nosotros no entremos en pecado, ¿verdad? Sí, ciertamente a veces podemos enojarnos, a veces podemos tener sentimientos, pero la palabra me dice que no debo avanzar en eso y que eso no debe ser una constante tampoco en mi vida, ¿verdad? Yo no puedo llegar todos los días aquí enojado a mi casa y entonces a tratar mal a mi esposa y a mis hijos porque estoy enojado y a mí nadie me hable y a mí nadie me diga nada y entonces comienzo yo a hacer muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor me manda a amar a mi familia, me manda a amar a mis hermanos, me manda a amar a todas las personas, ¿verdad? Tiene que haber un sentimiento de amor en el Señor, porque para poder dejar estas cosas tenemos que tener el Espíritu Santo. Dice la ira, el enojo, la malicia. ¿Cuántos de nosotros a veces no maliciosos, incluso palabras maliciosas, como les decía ahorita? Blasfemia. Dejemos ya tanta mentira, mis hermanos. Dejemos de estar mintiendo. Dejemos de estar acomodando las cosas como que una mentira chiquita, ¿no? Ay, yo no, yo le dije una mentira chiquita aquí, entonces como que, no, estás diciendo algo que no es. Estás diciendo algo que no es, mi hermano. Estás diciendo algo que no es. Entonces, reflexiona en eso. Reflexionemos, dice la palabra de Dios. Reflexionemos en eso para saber si nosotros aún andamos en estas cosas. Palabras deshonestas, dice el Señor. Hay muchas otras cosas. En Gálatas, por ejemplo, la palabra de Dios me dice a mí algo también interesante. En Gálatas 5. Vayamos a Gálatas 5. Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios así. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya todos sabemos qué es lascivia, ¿verdad? Dice, lascivia, idolatría, hechicerías, dice la palabra de Dios. Hechicerías, enemistades, dice la palabra de Dios. Mire, algo tan sencillo como las enemistades. Y el Señor dice que tenemos que morir a todas esas cosas. El Señor nos manda a nosotros incluso a amar a nuestros enemigos. Tiene más mérito incluso amar al que me hizo daño a mí, ¿cierto? Tiene más mérito para el Señor, ¿verdad? Amar a aquella persona que me pegó la bofetada en la cara. Tiene más mérito para el Señor que nosotros amemos a aquel que nos hizo daño en algún momento. Porque el Señor me manda a amar. Dice, me manda a mí a dejar todas estas cosas, enemistades, pleitos, dice la palabra de Dios. Celos. Ahí estamos nosotros en celos, ¿verdad? Celos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, celos incluso con nuestros amigos, celos entre hermanos. Eso sí que se ve. Sufrimos mucho de eso, mis hermanos. Muchísimo sufrimos de eso, de los celos. Porque los celos los lleva a uno a cometer a veces actos que a veces por medio de la ira, los celos lo llevan a uno a la ira también, ¿no? Y lo llevan a uno a hacer muchas cosas que después nos vamos a arrepentir de hacer cosas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las esposas, los esposos, nuestros hijos incluso, entre hermanos también. Pleitos, celos, ira, vuelve el Señor y nos menciona la ira, contiendas, dice el Señor.
disensiones, herejías, envidias, dice la palabra, homicidios, borracheras, dice la palabra, orgías y cosas semejantes a esas, no solamente las que están ahí, sino que muchas otras cosas que son semejantes a esas también. Cuénteme, mi hermana Victoria, ¿nos ibas a comentar algo? Amén, pastor. El Señor cuando dice, Él es pues todopoderoso, y cuando el Señor Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, incluso no son solo aquellos que ya nos hicieron daño, sino son todos aquellos que todos los días se levantan contra el Señor, y todos los días tenemos enemigos, todos los días, porque todos los días hay personas que nos hacen cosas, incluso ni las conocemos. Entonces, ahí también debemos cumplir la palabra del Señor, porque nuestros enemigos están todos los días, a cada instante cuando salimos al mundo y vamos delante del mundo, vemos tantas personas que tienen, que se ve que son personas que no aman al Señor. Entonces, son enemigos porque no conocen al Señor, pero nosotros no somos nadie para juzgarlos, simplemente tenemos que amarlos. ¿Amarlos cómo? Siendo el ejemplo, como nos lo enseñó una vez el Señor Jesús por medio del pastor Mauricio, que sí tenemos que ser un ejemplo del Señor Jesús, porque nuestra manera de hablar, de actuar y de hacer las cosas nos hace dignos de ser hijos del Señor Jesús, pastor. Entonces todos los días tenemos enemigos, a cada instante, a cada segundo, a cada milésima, en cualquier instante aparece alguien de la nada haciéndote daño sin saber ni siquiera por qué. Entonces es ahí donde el Señor también por eso nos dice a nosotros que amemos a nuestros enemigos, pastor. Gracias. Les estaba diciendo que es interesante lo que Victoria nos dice, y es algo que es totalmente cierto. Que mire, definitivamente nosotros tenemos que pensar en algo. Lo que dice Victoria es correcto en el sentido en que nosotros como hijos de Dios debemos marcar la diferencia, ¿cierto? Debemos marcar la diferencia con respecto a otras personas, ¿verdad? Porque en eso es que se diferencia el Hijo de Dios. Nosotros, ciertamente hay muchas personas en el mundo, pero en la palabra de Dios me dice a mí que hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Eso me dice a mí la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que realmente imitan al maestro? ¿Quiénes son? La palabra de Dios decía, por ejemplo, Pablo nos mencionaba algo muy interesante y nos decía a nosotros, nos decía en Filipenses 3:7, miremoslo ahí un momentico. Filipenses 3:17 creo que es. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Dice la palabra de Dios así, mira lo que decía, la carta, esa carta tan bonita, cuando nosotros leemos la carta a los filipenses, es una carta muy, muy hermosa. Es una poesía que Pablo hace ahí, porque Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, Pablo está en una cárcel en Roma. Y él, cuando nosotros, los invito a que la leanla toda y mediten en esa palabra, porque es una palabra muy hermosa. Esa carta es supremamente hermosa porque demuestra la naturaleza de Pablo, ¿verdad? Demuestra el agradecimiento, ahí está mostrando su carácter frente a su posición frente al Señor, ¿verdad? Su posición frente a la iglesia, ¿verdad? Entonces nos muestra a nosotros muchos aspectos que nosotros debemos también coger para nosotros, alimentarnos también de eso y que nosotros también nos edifiquemos por medio de esa carta tan bonita. Una de las cosas que Pablo decía a los filipenses les decía, hermanos, dice la palabra de Dios así, 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando.
que son enemigos de la cruz de Cristo. Básicamente lo que mi hermana Victoria nos estaba comentando ahorita. Hay muchas personas por ahí, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser ese ejemplo con respecto a las demás personas que hay. Nosotros debemos ser imitadores del Señor. Ahora, el Pablo nos estaba diciendo, sed imitadores de mí en todo, porque ciertamente a veces se pueden cometer errores, pero Pablo estaba diciendo aquí claramente y estaba haciéndonos entender, porque Pablo también dice que lo que él recibió, así mismo nos lo enseña a nosotros, lo que él recibió de Dios. Y eso es lo que Pablo me está diciendo a mí, lo que me está invitando a mí a que lo imite, a ser testimonios del Señor Jesucristo, ¿verdad? A ser imitadores. Hay algo muy bonito en la palabra que es con respecto a los maestros. ¿Qué es el maestro? El maestro, nosotros, cuando nosotros miramos las escrituras, vemos algo interesante porque en la palabra se usa la palabra raf o rabí. No sé si ustedes han escuchado varias veces en la escritura, hay veces la palabra rabí, ¿cierto? Pero la palabra rabí viene de una raíz que es raf, R-A-B, que significa distinguido, ¿verdad? Significa excelso, mayor que yo. Eso significa la palabra raf, ¿cierto? Hay otra distinción que es rabí, ¿verdad? Ese rabí es un distinguido, es una persona que enseña la ley, ¿verdad? Es una persona que es un poco más categoría eh, que el rab. Y el raboni, ¿verdad? El raboni, porque también hay una parte en la escritura donde le dicen al Señor raboni. Ciertamente es la única vez que yo he visto que se le nombra al Señor Jesucristo como raboni. ¿Qué es el raboni? El raboni es mucho más que un maestro. El raboni es aquel que no solamente enseña sabiduría, sino que con sus acciones te lleva a ti a imitarlo, lo que él hace o lo que él dice. ¿Me hago entender? Entonces, no solamente es el hecho de enseñar, sino el hacer que otra persona imite lo que yo hago. Por eso él dice, no llames a muchos maestros o muchos no se hagan maestros. O nos dice la palabra de Dios que uno es el maestro, ¿cierto? Eso creo que está en Mateo 23. Miremoslo un momentito. Mateo 23. Dice la palabra de Dios así entonces. Dice Mateo 23, 7. Voy a leérselo de Mateo 23, 1 para que lo entienda, para que entendamos la lectura completa. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. A sus discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? Aquellos que imitan al maestro, ¿verdad? Esos son los maestros, esos son los discípulos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Imitar a el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Diciendo a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Ve? Entonces, ahí es donde está el falso maestro. Ahí está incluso la persona que se dice ser llamar cristiana, ¿no? Que se dice ser discípulo del Señor, pero no hace lo que el maestro le dice. No hace y no actúa de acuerdo a como un discípulo que imita al Señor Jesucristo. Y eso es interesante que nosotros reflexionemos en ese aspecto. Dice, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ya hemos hablado de este pasaje en particular. No lo voy a explicar ahorita para que no nos salgamos del tema y para que sigamos avanzando con lo que estamos trayendo ahorita. Si alguien no lo entiende o si alguien no sabe lo que estamos hablando,
ahorita que terminemos la clase, me escriben o alguna cosa lo estudiamos juntos, ¿vale? Bueno, dice, y aman los asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, dice, y los salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Por qué? Porque es que aman que las personas los llamen y que los exalten y que les pongan un título, pero no se lo merecen. ¿Por qué? Porque no son, no hacen que las personas que están alrededor los imiten por sus acciones. Porque como les dije, un rabí o un raboni no solamente es aquel que transmite sabiduría, el que enseña algo, sino que el que hace que sus discípulos, que las personas que tienen a las cuales están enseñando, hace querer que lo imiten a él por lo que ellos hacen, por su testimonio. ¿Ve? Entonces, dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, dice Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Uno solo es vuestro maestro, el Cristo. ¿Ve? Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, dice. Vuelve y lo repite. ¿Ve? Porque el que es mayor que vosotros, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el verdadero maestro. Eso es lo que nosotros deberíamos tener, ¿cierto? Eso es lo que nosotros deberíamos tener siempre, mis hermanos. Que alguien me vea a mí y vea reflejado al Señor Jesucristo. Que alguien me vea a mí y me vea reflejado aquel al cual yo sigo. Que alguien me vea a mí y diga, esta persona, cuál es el Dios de esta persona? Porque esta persona ciertamente está haciendo algo que es algo correcto y esas cosas llaman la atención, esas cosas atraen. Cuando tú eres una persona correcta, ¿cierto? Las otras personas como que chocan con eso y como que, ¿qué pasó aquí? Uy, esta persona no, porque ese debe ser nuestro caminar, ese debe ser nuestro testimonio en el Señor. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos del Señor y cuando nosotros decimos, el Señor Jesucristo es mi Dios, debe haber un testimonio de nosotros al cual nosotros seguimos. ¿Cuál es nuestro maestro? Si realmente yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo y si Él es mi Dios, si Él es mi maestro, yo tengo que dar testimonio de Él. No puede haber estas cosas que yo les estoy nombrando o que les estamos mencionando acá en Gálatas y en Colosenses, ¿verdad? Tiene que haber una vida nueva en el Señor. Tiene necesariamente que haber una vida en el Señor, mis hermanos. La palabra de Dios también dice allá en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 2. La palabra de Dios me dice a mí que yo debo andar como Él anduvo. ¿Ve? Primera de Juan 2, vamos a leerla. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien que ya la ha encontrado la quiere leer? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3 al 6. Hermancita, buenos días, el Señor Jesús me lo Hola, mi bendiga. Glorita, el Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Cómo está? Amén, bien, gracias. Bueno, gloria a Dios. Escuchando este hermoso estudio, pastor, Ajá, la gracias. gloria para mi Señor, Glorita. La gloria para mi Amén. Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesús dice así. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Es hasta el qué? Hasta el 6, Glorita. Bueno, pero el que guarda su palabra, en esta verdad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Muchas gracias, Glorita. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor. Me encanta oírlos. Gracias, Glorita. Nosotros también. Un abrazo desde por acá, desde lo lejos. Dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Estamos dando testimonio nosotros del Señor Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el Señor, yo tengo la capacidad en este momento de decirle al Señor, mírame, Señor, y juzga lo que hago? ¿Será que me voy a llevar una sorpresa con lo que estoy haciendo? ¿O será que de verdad yo necesito un cambio antes de poder decir a mi Señor, como le dijo David en algún momento al Señor, Señor, mira cómo he andado en integridad contigo? ¿Cómo he andado en integridad? ¿Será que nosotros estamos andando en integridad o será que aún nosotros estamos llenos de idolatría? De toda esta idolatría que estábamos leyendo aquí en este momento. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Debemos aprender del Señor Jesucristo. Juan capítulo 8. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 8. Señora. Pastor, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, claro que sí, Victoria. Lo que el pastor, está diciendo la palabra del Señor, sí, Jesús, él también nos lo confirma en 1 Corintios 1:2, del primero al 7, el Señor dice aquí en esta palabra, no sé si la leo o la quiere leer, pastor. No, léala, Victoria, tranquila. Estamos para escuchar y para edificarnos todos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos, dice el Señor, los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor dice que a sus hijos nos da los dones para que seamos como el Señor fue cuando Él vino, pastor. Esos dones Él nos lo da a nosotros. O sea, nosotros, si conocemos la palabra que es el Señor, Él dice que tenemos esos dones que eran inmerecidos, Él nos los da. Es cuando podemos ser ejemplo del Señor Jesús, no por nosotros mismos, sino porque el Señor habita en nosotros. Por eso somos diferentes a las demás personas, con humildad, siempre con misericordia, mirando a las demás personas y siempre demostrando que el Señor habita en nosotros, que somos hijos del Señor Jesús. Entonces, esos dones, eso que Él pone en nosotros, es algo que Él ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Entonces, lo que el pastor decía ahorita, dice, ¿será que lo somos? ¿Será que lo tenemos? Hay unos que a todos nos ha llamado al tiempo, a la edad de cada uno, ¿sí? Habrán unos que faltan, solo el Señor Jesús sabe,
Por eso no podemos mirar a las demás personas con con otros ojos, porque no sabemos cuál de ellos es ya elegido por el Señor. Entonces, el Señor dice eso, el pastor nos enseña a eso, o sea, tenemos que tener mucha humildad. El amor es tan importante en la palabra del Señor, porque es que lo que decía ahorita usted, pastor, lo que dice el Señor Jesús. Imagínese amar a los que nos hacen daño, que una persona venga ahorita y lo coja a usted, le haga quién sabe qué o a nosotros, y nosotros decirle, te perdono y si necesitas, aquí estoy. No lo puede hacer cualquiera. Solo lo hizo el Señor Jesús y sus hijos, porque tenemos el Espíritu y los dones que el Señor, por su inmensa misericordia, el Señor Jesús nos ha dado, sin merecerlo, pastor. Sí, señora, tiene toda la razón. Muchas gracias, Victoria, por ese pasaje de la Escritura y por hacernos reflexionar en muchas cosas, que definitivamente la palabra de Dios es para eso, para que nos lleve a nosotros, que nos motive a un cambio, que nos invite a la reflexión, porque definitivamente nosotros necesitamos cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Así es. Hermancito, Sí, pero señora. ahí está la pregunta, ¿no? La Cuéntame, pregunta Glorita. es, ¿sí estamos haciendo lo correcto? Sí estamos obedeciendo al Señor, porque, pues sí, ahí dice la señora que debemos, pero la pregunta que hace, por ejemplo, Germancito, por medio de la escritura, es si sí tenemos que pensar es en eso, si sí estamos actuando como debemos, como nos está enseñando la palabra del Señor Jesús. Esa es la contestación que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, si sí estamos obrando y preguntándole a Él, si estamos haciendo lo correcto o no. Ese es mi aporte, hermancito. Gracias, Glorita. Muy bonito su aporte. Mire, es algo interesante lo que Glorita nos dice porque es verdad, hay veces que nosotros hacemos cosas y a veces como que decimos, no, lo que yo hago no está mal. Como que no, pues no, lo que yo estoy haciendo está bien, o sea, yo no estoy cometiendo ningún error. Sin embargo, cuando el Señor tiene misericordia de mí, el Señor me manda a mí por medio de la palabra, me manda a mí por medio de un pastor, me manda por medio de un hermano, incluso a veces usa hasta el inconverso para mostrarme a mí mi pecado. Es interesante, mis hermanos. A veces el Señor me muestra a mí el pecado incluso por una persona inconversa, por una persona que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero me dice, tú estás haciendo mal. Lo que estás haciendo, tienes que corregirlo porque eso está blasfemando el nombre de tu Dios. Porque eso es algo mucho, mucho más delicado, mis hermanos. Cuando nosotros pensamos que no estamos haciendo lo correcto, o cuando nosotros aún pensando que como que no, yo lo que estoy haciendo está bien y a pesar de que me lo han dicho y me lo han dicho, pero yo sigo llevando un mal testimonio de mi vida y no solamente de mi vida, sino que como yo digo que el Señor Jesucristo es mi Dios, entonces estoy llevando un mal testimonio de mi maestro. Porque, como dice la palabra, si tú eres hijo de Dios y si tu maestro es el Señor Jesucristo, si Él es tu Dios, debes andar como Él anduvo. Y cuando yo no estoy andando como Él anduvo, estoy dando un mal testimonio del Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, les voy a hacer una pregunta. Quizás alguno me la pueda responder. ¿Ustedes saben cuál fue el motivo por el cual el Señor le mató el hijo a David? ¿Ustedes saben cuál fue? Alguien que levante su manito y me diga, yo, pastor, ¿cuál fue ese pecado Yo, por el pastor. cual el Señor le mató el hijo a David? ¿Cuál fue? Pastor, porque David hizo lo malo, o sea, él hizo que mataran el esposo, o sea, él planeó todo eso. Él planeó que la esposa, el esposo de, es que pues yo no me aprendo todavía bien los nombres, y hizo que él fuera adelante, o sea, planeó todo para poder tener a esa mujer, o sea, a esa persona. Entonces el Señor por eso mató al hijo al hijo, ¿no? De David. Eso nos lo enseñaron también ustedes en un estudio. Victoria, sí y no. Sí y no. Sí, él ciertamente, David cometió un pecado gravísimo, ¿verdad?
David cometió un pecado gravísimo que el Señor, él se arrepintió en algún momento, le pidió perdón al Señor, entró ¿cómo se dice? Entró pues en, un segundito, estoy buscando el, claro, él cometió muchos errores. Ahí, mejor dicho, fue algo que, vayamos a 2 de Samuel, en el versículo 12. Mire, el pecado por el cual el Señor Jesucristo le mató el hijo a David, no fue tanto por el hecho de él haber cometido pecado, por haber cometido fornicación, porque hubieron muchas cosas ahí. Él cometió fornicación, él entró en adulterio, él también mintió, ¿verdad? Por cuanto quiso meterle el hijo a Urías Eteo, se lo quiso meter, el hijo de él se lo quiso meter a Urías Eteo. Ciertamente tomó la mujer que él tenía, pero el Señor, a pesar de todas esas cosas, él se las perdonó. Pero lo que no le perdonó el Señor fue haber blasfemado el nombre de él. Porque con todo lo que él hizo, blasfemó el nombre de Dios. Y eso es algo que el Señor no se lo perdona a nadie. ¿Por qué? Porque David se levantaba y decía, yo peleo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, el Adonai, Elohim, el Jehová, para que me entiendan. Yo peleo en el nombre de Dios, decía David, y mataba y peleaba guerras y el Señor le entregaba a sus enemigos a sus pies. Cuando David hizo eso, también le dijo que el Dios al cual seguía consentía con el pecado y consentía con todo lo que él hacía. Y le hizo blasfemar el nombre de Dios delante de todos los enemigos de David. Y eso fue algo que el Señor no le perdonó. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Samuel 12, capítulo 3. Capítulo 12, versículo 13, perdón. Dice la palabra de Dios así. Voy a leérselo desde el 12, dice así, 12:12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Es decir, que lo que David hizo en algún momento con Betsabé, lo hizo a escondida, pero el Señor le sacó su pecado a la luz y lo hizo saber de todo el mundo. El Señor no le tapa nada a nadie, mis hermanos. El Señor no le tapa nada a nadie. Y a veces pensamos que el Señor no nos ve y a veces pensamos que estamos en secreto y podemos hacer muchas cosas. No, aquí en esta discoteca, aquí como que nadie me ve y me tomo mis cervezas y me tomo mi traguito y entonces me emborracho y entonces me meto en sitios donde no debo y ando por ahí con el que no debo y entonces como que esta trampita aquí como que, bueno, yo voy a hacer esto porque aquí nadie se da cuenta. El Señor no le tapa a nadie, mis hermanos. A nadie le tapa. El Señor no encubre el pecado de nadie. No tenemos un Dios alcahueta, mis hermanos. Créanme que no. Mire lo que hizo con David. Dice la palabra de Dios así. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás. Hubo arrepentimiento de David. Y eso es lo que nos falta a muchos, mis hermanos. Porque a veces cometemos el error. A veces sabemos que estamos cometiendo pecado, pero no, es que siempre sacamos la excusa. No es que, mira, no, es que fue él. Él fue el que me llevó, él fue el que me invitó, él fue el que me puso la trampa, él fue el que me... Como hizo Aarón en algún momento. ¿Qué hiciste, Aarón? No, ellos fueron los que me dijeron que le hiciera un dios. Ellos fueron los que me dijeron que le hiciera dioses, que ellos necesitaban dioses. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y le echó la culpa al Señor. Y la mujer dijo, no, la serpiente. Y no tenemos el carácter, mis hermanos, para decir, pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor y me arrodillo ante el Señor. Y me posto ante el Señor. Y me castigo este cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo de pecado.
y entro en ese dolor con el Señor por haberlo ofendido y por haber blasfemado su nombre y por haber cometido pecado contra él. Dijo David acá, pequé contra el Señor. Él no dijo, no, pero es que Betsabé se agarró a bañarse desnuda allá delante de mí, yo la vi, pues claro, entré en pecado. Él no dijo eso, ¿verdad que no? Él dijo, pequé contra el Señor. Tuvo el carácter suficiente para decirle, Señor, pequé contra ti, perdóname, Señor. Eso hizo David. Y mire lo que dice la palabra. El Señor le perdonó. Dice, Natán dijo a David, también ahora ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto, dice, hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No le perdonó haber blasfemado el nombre de Dios a él. No se lo perdonó, mis hermanos. Muchas cosas podremos cometer en nuestra vida, pero cuando tú dices, el Señor Jesús es mi Dios, y andas por ahí en cosas que no te convienen, y andas blasfemando el nombre de Dios, porque todos los demás, tus enemigos, los que se levantan en contra de la palabra de Dios, como decía Victoria ahora, los enemigos del Señor, dicen, es que el Dios de este es un bacán, este le permite hacer esto, le permite hacer lo otro, porque, no, la santidad, mis hermanos. Dios es santo, Dios es santo. Y si nosotros decimos que el Señor es mi Dios, yo tengo que andar en la santidad que Él anduvo. O por lo menos buscarla cada día, que sea una constante en mi vida. Yo no puedo seguirme revolcando en la inmundicia. No puedo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, sí. Deuteronomio 5:11. Deuteronomio 5:11. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 5:11, dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Dice la palabra, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y si seguimos blasfemando el nombre del Señor, mis hermanos, con nuestros actos y nuestro testimonio, diciéndole a todo el mundo, Él es mi Dios, pero haciendo lo que a Él no le agrada, le estoy diciendo a todo el mundo que Él es igual a mí, porque yo soy su discípulo. Eso dice el Señor. Y el Señor no se lo perdona a nadie. Dice, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero debido a lo que hizo David, le mató a su hijo. Ciertamente lo perdonó por todo lo que él había cometido, por todo el resto de pecados que hizo. Pero en nombre del Señor no se lo perdonó. Y pagó las consecuencias con su hijo. ¿Por qué? Porque el Señor hubiese sido más fácil, ¿cierto?, para él haber matado a David, pero le dio donde más le dolía, que son sus hijos. Y eso hace el Señor. A veces nos da donde más nos duele, para que entendamos que con Él no se juega, para que entendamos, mis hermanos, que el Señor es santo. Y si tú dices que el Señor es santo y Él es tu maestro y Él es tu Dios, debes andar como Él anduvo, dice el Señor. Así dice el Señor. Pastor, Señora. el Señor en el caso de David no quitó la afrenta, la Señora. vergüenza, ¿no? Dígame, perdón. En el caso del rey David, él no quitó la afrenta, o sea, la vergüenza que él tenía que sufrir por lo que él había hecho en oculto. El Señor no dejó que eso pasara como si, para que nadie se diera cuenta. Él lo que hizo fue exponer su pecado. Correcto. El Señor se lo sacó a la luz. Dice, y haré esto delante de todo Israel a plena luz, dice el Señor. A plena luz, para que todo el mundo viera lo que David había hecho. El Señor no se le guarda a nadie. Cuénteme, mi hermanita Victoria. Pastor, lo que decía ahorita Glorita, Sí, de señora. que nosotros debemos de preguntarnos, el Señor aquí en
en Primera de Corintios, que estaba leyendo yo leí hasta las 7, ¿se acuerda, pastor? Que dice, y ahora Sí. tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que el Señor también nos dice en el 8, para, pues, que es lo que decía ahorita Glorita. Dice, Él dice acá, de nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces el Señor nos dice a nosotros, o sea, nosotros debemos de preguntarlos, ¿estamos haciendo ejemplo del Señor? Pero es que el Señor dice que si lo tenemos a Él, dice él, que Él nos va a mantener firmes de no hacer lo malo. O sea, yo ya sé que mentir está mal, yo sé que robar está mal. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Y si yo tengo al Señor, no podría hacerlo. O sea, no puedo. O sea, las personas que tenemos al Señor Jesús, pedimos con misericordia, porque acuerde, también el Señor Jesús dice que todo aquel que se crea que está, no me sé bien expresar, pero dice que todo aquel que está firme, no, de pronto puede caer, ¿no? Uh-huh. Dice también el Señor, pero el Señor aquí nos dice eso, o sea, que Él dice, ahora tienen todos los dones espirituales para que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, es algo que nosotros debemos de saber de que si yo voy a, o sea, si a mí me dicen hacer algo malo, que yo sé que el Señor, porque es más duro para nosotros los que ya conocemos la palabra, el pecado, que para aquel que no lo sabe, porque hay personas que están en el mundo ciegas, no saben, piensan que lo que están haciendo están bien y piensan que eso que vive es normal para el Dios que ellos dicen que tienen, porque dicen, no, es que yo peco y Dios me perdona, ¿sí? No, es que yo puedo seguir pecando y el día que yo vaya a morir, yo me arrepiento y Él me perdona, pero es que imagínense, o sea, porque eso estábamos nosotros. Uno pensaba eso, pastor. Uno pensaba, no, es que yo voy peco y voy y me confieso y ya quedo, y eso era mentira. O sea, uno se da cuenta que eso era una mentira grandísima. Entonces es siempre pedir al Señor, pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y cada vez que salgamos al mundo, Él esté con nosotros y que todo viene del Señor, todo, absolutamente todo, las pruebas, una persona que venga delante de uno y se le ponga y hasta quién sabe que no le diga, todo eso lo pone el Señor en los corazones, pero es ahí donde nosotros estamos muriendo a esta carne, que así queramos hacer algo, el Espíritu del Señor muera en nosotros y es tan poderoso y tan fuerte que ya no podemos hacer lo malo. O sea, no sale de nosotros, pastor. O sea, es lo que el Señor me ha entendido por medio de su palabra, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, no, es que yo siento, porque sabemos que por eso ahorita el mundo está como está, porque la gente saca un pensamiento según ellos y según su corazón, cuando el Señor dice que no confiemos en nuestros corazones, sino en Él, en el Señor Jesús. Sí, muchas gracias, mi hermana Victoria. Definitivamente, sí, usted tiene toda la razón. Y hay algo interesante como usted lo menciona, usted me cita a mí un pasaje de la Escritura en el cual nosotros a veces usamos mucho, ¿cierto? Que es el que dice, el que esté firme, pues que se cuide de no caer. La cuestión es que ese pasaje es muy usado por las personas, no para tener misericordia de los hermanos que ha caído, para tener misericordia de nosotros mismos y enfrentar, ¿cierto?, con carácter el pecado o las cosas que nosotros hacemos, sino para excusarme del pecado que yo he cometido. Es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros como que cometemos un pecado y, pero es que no, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El que esté firme de caer, pues que mire que el que esté firme, pues que se cuide de no caer, ¿cierto?
Entonces, como que eso me da mi licencia para seguir pecando, y entonces hoy cometo pecado y entonces, ay, sí, yo estaba firme, pero pues la palabra me avala a mí, ¿cierto? Y mi excusa, porque pues si yo me creo firme, sí, pero pues yo caí, pero la palabra dice pues que el que esté firme que se cuide de no caer, y entonces lo usamos no para tener misericordia de los hermanos, de las personas que necesitan, ¿cierto? Sino para excusarme de mi pecado y para seguir haciéndolo, tener licencia para seguir pecando y pecando y pecando. Y eso está mal. A eso no me manda a mí el Señor. Por supuesto que no. ¿Ve? Entonces, íbamos a leer un pasaje en la Escritura, Juan, creo que era. Vayamos a Juan 8. Juan 8:31. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Juan 8:31? Juan 8:31. Dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Hay una palabra que el Señor nos dejó, ¿cierto? Hay una palabra en la cual nosotros me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo, me dice el Señor a mí cuáles son esos parámetros que yo debo seguir. Porque aquí está escrito y está testimonio, toda la palabra da testimonio del Señor. No solamente que Él cumplió con la promesa, sino que cómo debo actuar yo frente a lo que yo vivo, a mi vida, ¿verdad? ¿Cómo debo yo andar para poder llegar a ese camino, para poder seguir el camino hacia la salvación? De eso habla la Escritura. Porque a veces no nos hace falta solamente saber la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que aplicarla. Yo tengo que aplicarla a mi vida. ¿Eh? Yo tengo que aplicar la ley y los mandamientos en mi vida. Tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida. Yo tengo que guardar la palabra de Dios. Tengo que aplicarla. Porque es lo que hablábamos acerca de los maestros. Raboni era lo máximo. Y algunas personas, ahí María, ¿cierto? En la resurrección del Señor, cuando fue a verlo y lo volteó a mirar, ¿dónde está el Señor? Y fue a ver la tumba y no estaba ahí. Raboni le dijo. Era lo máximo para el Señor. Entonces, el Señor Jesús es el que hace que nosotros lo imitemos con sus acciones, con todo lo que Él hizo. Él nos invita a nosotros a que lo imitemos a Él. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, no sé si de pronto... Bueno, estábamos en Gálatas también, ¿no? Dice la palabra de Dios, entonces estábamos en Gálatas 5:19. Volvamos a Gálatas 5:19. Bueno, estábamos diciendo entonces en Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y este homicidios, recuerda que no es solamente homicidio, es aquel que empuña un arma y mata a una persona, ¿cierto? Aquel que mata a otro con un arma o que produce la muerte de otra persona. Homicidio también dice la palabra de Dios, que es cuando yo aborrezco a mi hermano. Cuando yo aborrezco a mi hermano, yo lo estoy matando. Eso dice la palabra de Dios. Dice, yo soy un homicida por cuanto estoy aborreciendo y estoy odiando a mi hermano. Eso es un homicidio también. Y aquí está la palabra. El Señor nos da un concepto mucho más amplio de lo que es el homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto. El Señor nos hace una amonestación, mis hermanos. Dios permita, mis hermanos, que
que todos nosotros tengamos ese corazón dispuesto a recibir la amonestación del Señor, a recibir la exhortación del Señor. Que todos tengamos un corazón noble en el Señor para recibir este tipo de cosas, porque a veces estas cosas como que nos duelen un poquito, ¿no? Ay, este pastor como que está echando ya. No, no es eso, mis hermanos. La palabra de Dios no es gravosa a mi vida. No puede ser gravosa a mi vida. La palabra de Dios antes tiene que ser tiene que ser ese refrigerio en mi vida. Tiene que ser un descanso. Cuando yo escucho la palabra de Dios, después de que yo escucho la palabra de Dios, tiene que haber una tranquilidad, tiene que haber una paz de saber de que el Señor me habló. Cuando el Señor hablaba, siempre decía paz a vosotros. Y esa paz es la que el Señor nos está invitando al día de hoy. Sus mandamientos, su palabra no es gravosa. Gravoso es el corazón. Cuando tenemos un corazón duro, cuando tenemos un corazón así de piedra, es ahí cuando nosotros decimos, nos enojamos y hacemos muchas cosas que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no recibimos la exhortación, no recibimos la amonestación. ¿Por qué? Porque no, es que a mí no me van a venir a echar cosas, a mí no me van a decir nada. Cuando lo que hablamos es palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada que no esté escrito, mis hermanos. Debemos tener un corazón humilde, corazón sencillo. Dice la palabra de Dios, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, aquí estamos hablando de salvación. Yo no persigo nada de ustedes. No me interesa nada de ustedes. Lo único que me interesa es que haya salvación para todos nosotros, no solamente para mí, sino para todas las personas que escuchan. Y Dios permita que este mensaje llegue a muchas personas también. Muchas personas puedan escuchar este mensaje, para que haya un cambio, para que haya amonestación en su vida. ¿Qué sería la vida de nosotros sin amonestación? ¿Qué sería mi vida sin exhortación? Entonces nunca me daría cuenta, como estábamos hablando ahora, de lo que yo estoy haciendo mal en mi vida, ¿verdad? Nunca me daría cuenta. Y porque no hay nadie que me diga nada. Pero ahí está la palabra de Dios para exhortarme, para llevarme a mí a reflexionar si verdaderamente lo que yo estoy haciendo en mi vida me va a llevar a mí a la vida eterna con Él. Si es que realmente yo tengo entrada al reino de Dios. Porque es que en esta vida, mis hermanos, nosotros solo tenemos dos caminos. Solo hay dos opciones. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O vamos por el camino del bien o vamos por el camino del mal. O tenemos entrada al reino de Dios o tenemos entrada al lago de fuego. No hay más caminos, no hay un camino intermedio. No hay un lugar en el cual yo diga, no, yo me quedo aquí y pues como que no alcancé a llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces, no, tampoco me voy para allá, para el lago de fuego. El Señor no me va a echar en el lago de fuego, no. Yo me quedo mejor aquí donde que me quedo tranquilito. No, no lo hay. O sigues el camino de la obediencia, o perdón, seguimos el camino de la obediencia en el Señor y nos vamos a la vida eterna con Él, al reino de los cielos, o hay otro camino en el cual nos está esperando allá para quemarnos por la eternidad. Ese es el Señor, mis hermanos. El Señor no nos da más opciones. El Señor no nos da más opciones, mis hermanos. No tengamos dioses ajenos delante de nosotros, dice el Señor. No tengas dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y quizás algunos dirán, o como dijo Josué, ¿no? Si hoy nos pregunta el Señor, escoged a quién querés servir. Si querés servir a Dios, servid a Dios con todo tu corazón. Pero si no quieres servir a Dios y no te interesan las cosas del Señor, ya sabes cuál es el camino. Ya sabes cuál es el destino final. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. La palabra de Dios en Josué. Amén. Mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga. Yo espero de todo corazón, mis hermanos, que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida. Lo ha sido para mí, ha sido de gran bendición para mí. Ha sido un tiempo de reflexión, ha sido un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Nos enseñó muchas cosas el Señor durante todo este tiempo
que estuvimos acá. Y, y les doy las gracias a todos mis hermanos por haberme escuchado, sobre todo por haberme soportado también, porque sé que en algunos estudios esa tos me molestó un poco. Y sé que solo a veces cuando escuchaba yo incluso el estudio, porque a veces mi hermano Alexander me lo manda para escucharlo, y eso retumbaba en el oído. Entonces, les pido disculpas por todas esas cosas, mis hermanos. El Señor Jesucristo me los bendiga. Que tengamos todos una feliz tarde y una feliz camino a la salvación. Un abrazo para todos. Amén, pastor. ¿Puedo cerrar ahorita leyendo Primera de Corintios, pastor? Sí, claro, claro. Dice la palabra del Señor Jesús. Amados hermanos, el mensaje tan hermoso que nos da el Señor, pastor, mira. Amados hermanos, lo ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de la pelea entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en pasiones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Agripo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así dice, sí, también bauticé a los de la casa de Estefas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo me envió a bautizar, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a la cruz, ya sabemos que es el madero de Cristo, ingeniosas, por temor a que el madero de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el poder mismo de Dios, como dice las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Victoria, por compartirnos la palabra de Dios. Ese es un excelente pasaje de la Escritura. Muy, muy hermoso, de verdad que sí. Me alegra mucho, mis hermanitos, que estén también interesados en compartir la palabra. Edifica mucho para cada uno de nosotros. Yo también me edifico mucho con lo que ustedes me comparten.